Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ricos Momentos y más. Hoy es viernes de moños. Vamos a hacer este bonito moño. Es un moño escolar. El material que vamos a ocupar se los voy a dejar escrito en la cajita de información. Por favor, cualquier duda que tengan me dejan un mensaje. Esto es lo que vamos a ocupar. Un molde de cartón de 13 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo. La apertura que tiene en medio es de 1 centímetro de ancho por 14 centímetros de largo. En la cajita de información les voy a dejar el enlace para hacer estos moldes de cartón. También vamos a ocupar un listón. Yo estoy ocupando un color blanco con bolitas rojas de 4 centímetros de ancho por 80 centímetros de largo. Voy a ocupar también dos listones rojos de 4 centímetros de ancho por 23 centímetros de largo. Un listón blanco pequeño de 1 centímetro de ancho por 11 centímetros y medio de largo. Un broche, aguja, hilo. No lo tengo aquí, pero también vamos a ocupar un encendedor, tijeras, un alfiler, silicón y una pistola para silicón. Vamos a comenzar a pasar el fuego del encendedor en nuestros listones. Esto lo hacemos para evitar que nuestro moño se vaya a deshilar y así nos quede muchísimo mejor. Después que pasamos el fuego a todos nuestros listones, vamos a comenzar a formar lo que será nuestro moño. Aquí pueden ver que tengo el molde. Como les dije en la cajita de información, les voy a dejar el enlace para hacer estos moldes de cartón. Vamos a poner de esta forma un lado del listón, un poquito más de la mitad. Vamos a comenzar a dar una vuelta más y vamos a dar lo que es una tercera vuelta. El listón va a terminar justamente igual como al principio. Aquí pueden ver. Ha quedado exactamente igual. Después de eso vamos a colocar lo que es un alfiler en medio. Nos vamos a guiar por la abertura que tiene nuestro molde y vamos a colocar nuestro alfiler justamente en medio del listón. Después de eso vamos a sacar nuestro listón. Ya que hemos sacado el listón, vamos a comenzar a formar lo que será nuestro moño. Vamos a comenzar sacando las puntas. Estas serán las colitas que tendrá nuestro moño. También vamos a ir sacando poco a poco de esta forma los lados del listón. Para formar lo que será nuestro moño, vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Vamos a ir sacando el listón hasta formarlo muy bien. Aquí pueden ver cómo ya está quedando. Así es como debe de quedarles, lo más parejo posible. Yo sigo acomodando nuestro moño para que quede mucho mejor la forma. Así es como les va a quedar. Vamos a pasar el hilo y la aguja justamente aquí en medio. El alfiler nos muestra lo que será el medio de nuestro moño. Espero les guste este moñito, queda muy bonito. Como les dije, es un moño escolar. Pueden hacer varias combinaciones de colores. Les van a quedar muy bonitos. Yo aquí sigo pasando lo que es la aguja y el hilo. Ya he quitado lo que es el alfiler. Sigo pasando aguja y el hilo. Por favor, cualquier duda que tengan me dejan un mensaje. Trataré de responderles lo más pronto me sea posible. Yo aquí ya casi termino de pasar lo que es la aguja y el hilo. Cuando hagan esto tengan mucho cuidado. Este moño también se puede hacer sin molde, pero para quienes apenas están comenzando a hacer moños, con molde es mucho más fácil y les van a quedar perfectos. Ya que hemos pasado aguja y el hilo, vamos a comenzar a jalar lo que es nuestro hilo con mucho cuidado para evitar que se nos vaya a romper. Ya que hemos jalado y fruncido un poco, vamos a dar de 3 a 4 lazadas según lo crean conveniente. Acomodamos un poquito y vamos a rematar por detrás con 2 o 3 nudos. Me gustaría poder hacerles moños de diferentes estampados y estilos, pero aquí me es muy difícil encontrar listones, pero yo sigo buscando y primero Dios que encuentre, vamos a hacer de diferentes estilos y diferentes estampados. Ya que rematamos con los nudos por detrás, cortamos nuestro hilo y vamos a reservar nuestro moño. Vamos a comenzar a hacer el moño que va a ir arriba. Yo lo voy a hacer en color rojo. Vamos a empalmar de esta forma los listones. Va a ser más o menos 1 centímetro. Aquí pueden ver. Es más o menos 1 centímetro. Pueden poner una pequeña gota de silicón si piensan que se les va a mover. Yo los voy a poner de esta forma, uno encima del otro. Y voy a poner lo que es un alfiler, tratando de acomodarlos perfectamente bien, que queden bien. Aquí voy a colocar lo que es el alfiler de esta forma.
Y ya que hemos hecho eso, vamos a doblar a la mitad. Primero verificamos que nos haya quedado parejo. Vamos a doblar a la mitad de esta forma para encontrar lo que será el centro de nuestro moño. El alfiler les va a indicar más o menos lo que es la mitad de su moño. Aquí pueden ver. Aquí se me desacomodó un poquito, pero no pasa nada, lo volvemos a acomodar. Vamos a empezar a pasar lo que es la aguja y el hilo, pero antes hay que centrarlo bien, que quede bien justamente en medio. Aquí pueden ver el alfiler. Y después de eso vamos a comenzar a pasar la aguja y el hilo de esta forma. Como les dije, pueden hacer varios estampados en un color morado, queda muy bonito, que vendría siendo un color morado abajo y un bajito arriba. Esa combinación queda muy hermosa. Yo aquí voy a comenzar a pasar lo que es la aguja y el hilo por el medio de lo que sea nuestro moño. Como les dije, pueden hacer varias combinaciones. También pueden hacerlo en color rosa, poner un subido abajo, un bajito arriba, amarillos. Hay muchos colores tan hermosos que estoy segura que les van a encantar y les van a quedar muy bonitos. Yo aquí ya voy a terminar de pasar lo que es la aguja y el hilo. De esta forma. Tengan mucho cuidado con los piquetes de aguja. Aquí ya hemos terminado. Vamos a comenzar a jalar nuestro hilo y fruncirlo un poco para formar lo que será nuestro moño. Vamos a dar de 3 a 4 lazadas según lo crean conveniente. Acomodamos un poco. Después que acomodamos un poco, vamos a rematar por detrás con 2 nudos nada más, pero esta vez no vamos a cortar nuestro hilo. Yo aquí estoy rematando. Aquí me ha quedado un listón como que se me quiso deshilar. Yo voy a pasar el fuego del encendedor para evitar que se siga deshilando. Después de eso, vamos a poner un poco de silicón en medio de nuestro moño grandecito y vamos a colocar lo que es el moño color rojo. Presionamos un poco y dejamos que seque. El silicón que yo uso seca demasiado rápido. Después de eso vamos a dar de 3 a 4 lazadas con el hilo que no cortamos. Tienen también la opción de cortar su hilo cuando hagan su moño rojo y solamente pegarlo con silicón. A mí me gusta mucho más pegarlo con silicón y con el mismo hilo darle unas lazadas. Siento que así el moño queda mucho más fuerte. Después de que lazamos, vamos a rematar con 2 o 3 nudos y vamos a cortar lo que es nuestro hilo. Vamos a colocar sobre nuestro moño un broche. Yo voy a poner un poquito de silicón sobre la espalda de nuestro broche, de esta forma. Y lo voy a colocar justo en medio del moño, de esta forma. Presionamos un poco y esperamos a que seque. El silicón que yo uso seca demasiado rápido. Yo aquí estoy abriendo un poquito el broche. He puesto un poquito de silicón y vamos a colocar lo que sea nuestro listón. Presionamos un poco y vamos a comenzar a dar vuelta. Pero antes voy a poner un poquito de silicón de esta forma en el listón para que quede pegado a un lado. Aquí pueden ver, le he puesto y voy a comenzar a pasarlo por el medio de nuestro moño de esta forma. Después nuevamente voy a poner un poquito de silicón a esta pequeña pestaña del listón que pueden ver aquí, que fue el principio que pusimos. Voy a ponerle silicón y a pegarla de esta forma. Y después nuevamente voy a poner un poquito de silicón arriba para pasar lo que es el listón de esta forma. Presionamos un poco y nuevamente vamos a abrir nuestro broche para poner un poco de silicón en medio para terminar de pegar lo que es el listón sobre nuestro moño. Yo aquí estoy poniendo el silicón y voy a pasar el listón de esta forma. Presionamos un poquito, esperamos a que seque un poco nada más. Aquí voy a cortar lo que sobra del listón y voy a pasar el fuego del encendedor para evitar que se vaya a deshilar. Voy a poner un poco de silicón en esta pestañita del listón y la voy a pegar de esta forma presionando muy bien. Como les digo, el silicón que uso seca muy rápido, aparte es contra agua. Aquí tenemos las colitas de nuestro listón. Yo voy a cortarlas de esta forma horizontalmente y voy a pasar lo que es el fuego del encendedor para evitar que se nos vayan a deshilar de esta forma. Después de eso ya solamente queda acomodarlo y darle forma a nuestro moño. Yo aquí estoy comenzando a acomodarlo y así es como ha quedado. Espero les guste y nos miramos en un siguiente video. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy bonito fin de semana.
Que Dios los bendiga. Adiós.